Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Juan Lloret, asambleísta por UNES, para hablar sobre las denuncias hechas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que dice que UNES intenta tomarse por asalto la Asamblea Nacional. Ingeniero Lloret, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Gracias, Fausto. Un saludo muy cordial para usted en esta tarde, noche ya. Y por supuesto para la directa audiencia de Notimundo. Gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. Bueno, durante estas últimas horas y las últimas semanas inclusive ha habido acusaciones de lado y lado respecto de supuestos intentos desestabilizadores. Ayer también hubo una accidentada sesión en la Asamblea Nacional. Pues al final, ¿quién intenta desestabilizar a quién? Gracias, Fausto. Primero algunas reflexiones. Mire, cuando en su momento Pachacuti llegó a un acuerdo con el partido oficialista, creo, y con la izquierda democrática, ahí sí era el espíritu democrático el que prevalecía, lograron una mayoría, con esa mayoría pusieron las diferentes autoridades de la Asamblea Nacional y también se repartieron las diferentes comisiones. Resulta que cuando hay, digamos, otras coincidencias en votaciones, hay otra mayoría en la Asamblea Nacional, ahí ya somos desestabilizadores, somos golpistas, es decir, existe un doble rasero, digamos, en esa reflexión o en ese juzgamiento. Por lo tanto, yo me quedo, digamos, siempre bajo el espíritu democrático, de que al final del día lo que se impone son las mayorías, precisamente representadas en las diferentes bancadas, y que en un ejercicio democrático pueden coincidir en diversos temas. Uno de los temas de coincidencia, por el cual precisamente se desató, digamos, un escenario vergonzoso, bochornoso el día de ayer, precisamente fue porque la presidenta Llori, incumpliendo lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, no dio paso precisamente a un pedido, digamos, de punto de orden presentado por nuestro asambleísta Ronnie Aliaga. Y el punto de orden estaba dado porque habían 5 cambios del orden del día. De esos 5 cambios del orden del día, uno de ellos, el último, fue de la bancada de UNES, de la Revolución Ciudadana, solicitando la creación de una comisión especial para que pueda evaluar la actuación del CAL y de la presidenta Llori. Pero lo que hicieron maniqueamente es incorporar 3 cambios del orden del día a minuto seguido para que se evite tratar ese tema. Entonces el punto de orden en ese sentido se solicitó en amparo a lo que establece el artículo 138 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, precisamente para señalar que había un procedimiento errado. Como no se dio paso a ese punto de orden, automáticamente, alguien de otra bancada, el asambleísta Torres del Partido Social Cristiano, apeló la presidencia. Y según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el artículo 140, una vez apelada la presidencia, no se puede suspender la sesión, sino que se tiene que dar paso a precisamente esa revisión de la apelación. Y lamentablemente la presidenta Llori pierde el control, no sabe qué hacer y termina suspendiendo una sesión, y es por eso que se desatan los incidentes que ustedes están viendo en este momento. Sí, es lamentable, digamos, porque se está vulnerando la ley de la función legislativa. Sin duda, viendo las imágenes de lo que ocurrió ayer, pues creo que la vergüenza fue general, la vergüenza nacional de que estos incidentes que pensamos eran de los 90, del Congreso de los 90, pues se repitan en pleno 2022. Y después también lo que ocurrió, se apagó la luz y pues se impidió que la sesión continúe. Ahora, respecto de la conformación de mayorías, entiendo pues que es parte de la democracia y parte del ejercicio legislativo en este caso, pero claro, también hay quienes han cuestionado que una cosa es conformar mayorías o establecer mayorías para conformar comisiones dentro del legislativo, pero otra es unirse y aliarse en mayorías para pretender, según se ha denunciado, tumbar a la presidenta de la Asamblea Nacional. A ver, insisto en esa reflexión. Ahí hay un doble juzgamiento de algunos actores políticos. Cuando ellos se alían o se unen, ahí sí es democracia, principios democráticos. Cuando se unen otras fuerzas políticas, ahí es desestabilización. Yo creo que hay que desechar, digamos, porque hay que tener la misma reflexión en ambos casos. Y lo segundo, no se olvide que esta nueva mayoría parte de qué. Digamos, esta mayoría hemos coincidido en algunos temas que son fundamentales.
¿Por qué es importante esta mayoría, al menos en un tema que sí tiene un punto de coincidencia fundamental, que va en beneficio del país, de ninguna otra cosa que no sea el beneficio del país? Lo que estamos planteando es que se haga una revisión del accionar de la presidenta Yori del Consejo de Administración Legislativa, es decir, que hay una evaluación. Eso establece la ley orgánica de la función legislativa, le da ese camino. Se tiene que crear una comisión en la cual estén delegados de todas las fuerzas políticas, es decir, un delegado de Pachacutic, de la presidenta de la Asamblea, un delegado de Creo, del Partido Oficialista, un delegado de la Izquierda Democrática, de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Esos delegados son los que tienen que conformar una comisión para que lleve adelante una evaluación. ¿Por qué? Porque resulta que la presidenta Yori, de manera discrecional, ha intentado torpedear un proyecto de ley que es importante, es la derogatoria a la ley económica de Lazo, a la mal llamada ley económica de Lazo, porque está vulnerando los derechos, sobre todo, de la clase media y de la clase trabajadora del país. ¿Ese es un objetivo loable? Sí, es un objetivo loable. ¿Es un objetivo de país? Sí, es un objetivo de país. Y resulta que cuando se dio un hecho similar en el periodo anterior, que yo también fui asambleísta, hubo una ley económica que entró por el Ministerio de la Ley en el gobierno de Rafael Correa. Y resulta que había el impuesto verde. Ese impuesto verde fue derogado a través de una iniciativa de ley de los propios asambleístas de Creo, hace un par de años atrás. Entonces el procedimiento es el mismo, pero aquí se pretende dilatar y a mí me parece que están contrariando la posibilidad de poder generar una legislación, pero sobre todo en beneficio del país. Aquí no se trata de desestabilizar nada, aquí no se trata de generar, digamos, una inestabilidad. Nosotros estamos siempre apelando al ámbito constitucional y legal que establece, a los mecanismos legales que establece la ley orgánica de la función legislativa. Y esta propuesta de evaluación a la presidenta de la Asamblea Nacional es el primer paso, un paso previo para tumbarla de la presidencia. A ver, hay que tener claridad de lo que nosotros estamos señalando. Primero, esa comisión es una comisión multipartidista, dice la ley de la función legislativa. Ahí están delegados de Pachacutic y del gobierno. Segundo, esta comisión puede llevar adelante un ejercicio de evaluación. O sea, ¿quiénes no pueden estar sujetos de evaluación? Nosotros estamos sujetos de evaluación de nuestros mandantes del pueblo ecuatoriano. La ley establece que la presidenta Yori y las autoridades de la Asamblea también pueden ser reevaluadas. Es decir, ese mecanismo es legal. ¿Por qué dicen que es conspirativo? No hay ninguna razón. Lo segundo, esa comisión puede determinar tres cosas. O primero, que no han incumplido la ley, que todo han hecho muy bien y seguramente hasta les felicitarán. Lo segundo que puede pasar es que exista, digamos, una recomendación, una sanción que puede ser pecuniaria o la suspensión de las autoridades de la Asamblea. O lo tercero, sí puede haber una destitución de la presidenta de la Asamblea y de las autoridades que no han actuado conforme a derecho. Esas son el escenario que se viene de aquí en adelante. Ahora, como parte de los objetivos se ha dicho también que esta alianza, esta mayoría, esta alianza entre UNES, Partido Social Cristiano y Pachacutic, un ala de Pachacutic, a quienes les han dicho de todo, ¿no? Radicales, el ala correísta, el ala disidente de Pachacutic, pero esta alianza podría tener también otros propósitos y se habla del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver, primero alguna reflexión por lo último que usted mencionaba, que es... así los han catalogado, yo los diría lo más ideológicos, digamos, conforme a los preceptos de izquierda. Pero resulta que al final del día, ya le hago una pequeña reflexión antes de responder lo otro. Resulta que se nos acusa a UNES de desestabilizadores cuando son las propias facciones de Pachacutic que están divididos en 2 o en 3 los que apuntan precisamente a revisar la actuación de su presidenta Yori, pues. Son ellos mismos, UNES. Nosotros nos seguimos manteniendo los 47 asambleístas que llegamos en un momento. Esa es una pequeña reflexión. Ahora, con respecto a lo otro, parte de las actuaciones que derivan precisamente o que son sujetas también de una revisión, de una evaluación, tiene que ver con la calificación de los juicios políticos. ¿Por qué? Porque resulta que contrario a toda lógica, usted presenta 3 solicitudes de juicio político. La primera que se presenta es precisamente contra 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que se tomaron por asalto ese organismo del Estado. Y resulta que ese entró primero y habían 2 detrás. Resulta que para la presidenta Yori ese juicio político tenía que ir al último y que se ponga primero los 2 que entraron después. O sea, ¿bajo qué lógica es esa? Esa es una decisión totalmente discrecional.
de la presidenta Yori, y eso tiene que ser evaluado por esta comisión. Lo que se busca es blindar, digamos, cómo se tomaron por asalto. Eso sí es por asalto, porque ahí no hay ningún mecanismo legal ni constitucional por los cuales se hayan tomado el Consejo de Participación Ciudadana. Es más, lo hicieron hasta con la fuerza pública. Esa policía que debía estar sirviendo a la seguridad de los ciudadanos, la utilizaron para rodear el edificio del Consejo de Participación Ciudadana en otro hecho bochornoso, porque al final del día, todos estos hechos bochornosos afectan a la institucionalidad del país, que ya de por sí está fracturado. Hay una gran hechos bochornosos que hemos visto ya durante varios años. Ocurrió en el entonces Tribunal Supremo Electoral, también con el Congreso de los Manteles, en la época del correísmo. Hemos sido testigos de hechos bochornosos durante ya más de 15 años. Yo no recuerdo en la época del correísmo. Lo que sí recuerdo es en la década de los 90, que recuerdo los cenicerazos en el Congreso Nacional. Y también recuerdo las tanquetas que se colocaron para tomarse por asalto el Poder Judicial. Y resulta que en los últimos años, después del grave momento de transitocracia, del trujillato, hoy estamos reviviendo precisamente esos dolorosos momentos de finales del siglo anterior. Eso es lo que yo recuerdo. Yo no recuerdo que en la Revolución Ciudadana se haya utilizado tanquetas ni la Policía Nacional para tomarse. Bueno, tampoco por vi tanquetas en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Perdón? Tampoco vi tanquetas en el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, había policías rodeando el Consejo y también. Yo creo que es sin duda criticable, cuestionable lo que ocurrió. Además, se debió respetar la independencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues, y es una institución que hasta el momento, un organismo que hasta el momento no sale totalmente de la crisis, además con muy poca credibilidad. Y bueno, me refería a las tanquetas del finales del siglo anterior. Usted recordará un escenario en el cual se tomaban las Cortes de Justicia con las tanquetas, me parece que a principios de los 90. Creo que fue con Febres Cordero. Efectivamente. Social Cristiano, con quienes ustedes se alían ahora. Mire, con los social cristianos hemos tenido... Sus aliados de ahora de la Asamblea. No, con los social cristianos tenemos y seguimos teniendo una serie de diferencias. Es más, si ustedes revisan el último juicio político a la superintendenta de bancos, no es que los socialcristianos votaron conjuntamente con UNES, pero en lo que sí hay coincidencias es cuando se violentan los procedimientos y los procesos dentro de la Asamblea Nacional y cuando se violenta la ley orgánica, la función legislativa. ¿Cómo no vamos a coincidir en ese tema? ¿O cómo no vamos a coincidir cuando hay un cambio del orden del día en el que se plantea que vaya la ministra de Gobierno para que le explique al país qué está sucediendo con los niveles de delincuencia en la provincia del Guayas y específicamente en Durán? Entonces, por supuesto que hay, digamos, las coincidencias están en función del país, de ninguna otra cosa. Aquí no hay ni reparto, aquí no hay ni desestabilización, ni nada que se le parezca. Nosotros siempre vamos a respetar el orden constitucional y el marco jurídico que rige al país y a las instituciones, pero sobre todo a la Asamblea Nacional. Quien violenta y quien rompe ese marco jurídico es precisamente la presidenta Yori. Con esos dos ejemplos que les acabo de dar, y puedo darles muchísimos más, porque digamos, no ha existido la capacidad para ponerse al frente de las necesidades que tiene el país en este momento desde el ámbito del legislativo. Y lamentablemente eso pasa porque tenemos un reparto de autoridades en la Asamblea Nacional que no están a la altura de las circunstancias que necesita el país en este momento. Y bien, bueno, ¿y hasta dónde y hasta cuándo irá estas coincidencias, esta luna de miel entre UNES y Partido Social Cristiano? Yo le digo con claridad, siempre que pongamos por delante los intereses del país y sobre todo cuando se violente el orden legal o constitucional, yo le aseguro que no solo coincidiremos con el Partido Social Cristiano, con una facción de Pachacuti, seguramente van a coincidir otros actores políticos más de otras fuerzas políticas, porque de por medio, digamos, no hay ningún interés personal ni mucho menos particular. Aquí hay un interés general que es el interés del país sobre cualquier otra cosa. Entonces las coincidencias no están atadas, digamos, a ninguna otra cosa o ningún otro planteamiento que no sea, digamos, poner por delante primero el país, cómo resolvemos los principales problemas que tiene en este momento la gente, la audiencia que está presente y escuchando Notimundo, que están derivados de los temas de seguridad, que están derivados de los temas de crisis económica, reactivación de la economía y el empleo, que están derivados de los temas de salud y educación, que son las principales preocupaciones que tiene la gente. Y partiendo de eso,
es que hemos planteado precisamente como uno de los objetivos en los cuales podemos tener un común acuerdo. Hay que derogar esa mal llamada ley económica del presidente Lasso, porque está metiendo de la mano en el bolsillo de la clase media y de la clase trabajadora del país. Pregúntele a su audiencia si es que están de acuerdo o no están de acuerdo con derogar esa ley, mal llamada ley económica urgente enviada por el presidente Lasso. Yo le aseguro que su gran mayoría sí están de acuerdo en derogarlo. Ese es el punto de unión. Y de acuerdo con las prioridades que necesita la gente, salud, educación, seguridad principalmente. Ingeniero Lloret, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes más bien, muchas gracias. Les pido disculpas, ya no alcancé a llegar a la casa y disfruten de la antesala del feriado. Un abrazo a la audiencia. Gracias, ha sido el ingeniero Juan Lloret, asambleísta por UNES, hablando sobre las alianzas entre UNES, Partido Social Cristiano, y un ala de Pachacute, y además sobre estos supuestos intentos desestabilizadores dentro de la Asamblea Nacional. Una crisis política que no termina de zanjarse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.